Hola, ¿cómo están? Ahora sí, arrancamos. Me da mucho gusto darles la bienvenida y disculpen el problema técnico de inicio. Veo que nos acompañan muchas personas de distintas partes de México, de distintas partes, inclusive de la región en Latinoamérica. Y yo me presento, soy Juan Pablo Escobar Luque, soy socio fundador y director ejecutivo de Cívica Digital. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este taller. Es una introducción a un tema que se puede empezar a escuchar cada vez más, pero suena como, sé que es algo relacionado a lo que me dedico yo, porque hago transformación digital, porque hago innovación en gobierno, porque hago mejora regulatoria, porque hago digitalización de servicios, pero es un tema que muchas veces no se entiende tan a profundidad. Y claro que en Cívica Digital hemos querido también entender mucho mejor y también queremos empezar a incorporarlo en todos los proyectos que trabajamos en digitalización de servicios, en proyectos que tienen que ver con servicios digitales, gobierno digital, atención a la ciudadanía. Y creo que en general, si estás trabajando en innovación, si estás trabajando dentro de una administración pública, es algo, un tema muy importante. Y por eso eh, hicimos este partnership con Datamorphosis. Esto fue todo idea de Andrea Barenque, ella es fundadora de Datamorphosis. La sumo aquí al escenario para que la puedan conocer. Y el día de hoy pues estamos anunciando este partnership que ya tiene mucho tiempo cocinándose entre Cívica Digital y Datamorphosis. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida, Andrea. Dejo que te presentes y platiques ahorita un poquito más en el taller también de ti, pero te dejo el micrófono para que puedas saludar a toda la audiencia. Hola, hola, muchas gracias Juan Pablo. Buenos días, buenas tardes a los que ya están después de las 12. Muchas gracias. Estamos igual, pues por acá emocionados por arrancar esta alianza con este taller que seguramente resolverá muchas de las dudas en el ámbito de transformación digital que seguramente muchos de ustedes están involucrados. Entonces, pues nada, muchas gracias, Juan. Qué gusto, Andrea. Y este taller va a ser una introducción, nos va a permitir conocer como los puntos básicos de qué estamos hablando cuando hablamos de modelos de datos y que después puedan profundizar en el tema. Entonces, ojalá que con este taller se queden como con una espinita de, ok, vamos a profundizar un poquito más y platiquemos de qué es lo que podemos hacer, ya sea que ya estemos trabajando juntos en algún proyecto con ustedes desde Cívica Digital o que puedan arrancar un nuevo proyecto. Entonces, estamos muy contentos de conocer de este tema. Te dejo el micrófono ahora sí, Andrea, para que puedas iniciar el taller. Muchas gracias a todas y todos por conectarse, por estar acá. Y es un gusto. Al final les vamos a dejar obviamente nuestros contactos, que pues ya muchos de ustedes lo tienen. Y bueno, bienvenidas a todas y todos. Adelante, Andrea. Gracias, Juan Pablo. Oigan, pues vamos a tener espacios para preguntas, pero si quiere alguien ir haciendo algún comentario en el chat, yo estoy aquí tratando de seguir la conversación. De igual forma, si no nos da tiempo de contestar todas las preguntas, como dice Juan Pablo, les dejamos los contactos y podemos seguir esta conversación de manera privada y que es realmente algo que nos gustaría. Entonces, bueno, preparamos este taller que es un repaso muy general, es una charla muy general sobre qué es la gobernanza de datos y por qué es importante para un proceso de transformación digital, para un proceso de digitalización, de diseño de servicios digitales, de una agenda digital a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal, incluso a nivel nacional. Entonces, pues bueno, primero hablarles un poquito de mí. Soy fundadora de Datamorphosis. Nosotros somos una empresa de consultoría dedicada a temas de gobernanza e inteligencia de datos. Soy una apasionada de los datos. Toda mi vida profesional la he dedicado a temas o para impulsar el uso de datos en el diseño y en la implementación de soluciones para problemas públicos. Entonces trabajé 8 años en el gobierno federal en México, he trabajado también en empresas de tecnología como Twitter, en empresas de desarrollo de soluciones de Machine Learning como OP Analytics también en México. Y pues bueno, todo esto me llevó a entender que no necesariamente tener los datos correctos
o solo tener la última tecnología son suficientes para el éxito de algún proyecto. Se necesitan muchas cosas y por eso nace este servicio o este producto alrededor del tema de gobernanza de datos, este taller de gobernanza de datos que incluso desde Datamorfosis estamos impulsando muchísimo, y ahorita les voy a contar un poco más por qué. Pero bueno, primero creo que debemos dar 2 pasos hacia atrás en esta emoción que ya a todos nos está invadiendo sobre inteligencia artificial y sobre modelos de machine learning y todas estas tecnologías emergentes que ya están a nuestra disposición, que ya están a disposición de los gobiernos, dar un poquito dar 2 pasos hacia atrás y ver cuáles son realmente los insumos que este tipo de tecnologías requieren para realmente entender muy bien los problemas, causar los beneficios esperados y obviamente tener un impacto social y económico en las personas. Entonces, estos 2 pasos hacia atrás o este insumo que todo este tipo de tecnología y todo este tipo de soluciones requieren son datos. Pero primero, bueno, ¿qué son datos? Si yo les muestro este número en pantalla, ustedes pueden sacar muchas conclusiones. Son solo dos números, es una cifra, puede representar, o más bien representa un valor, pero no sabemos absolutamente nada. Puede ser que estemos hablando de años, estemos hablando de número de cosas, estemos hablando vaya, nos podemos imaginar muchísimas cosas. Si yo entonces a este número le agrego este símbolo, entonces ya nos da un poquito más de información al respecto de este número, ¿no? Al respecto de este dato. Ya pueden ser grados, ya pueden ser una posición. De cualquier forma, nos sigue faltando información para realmente saber qué es lo que estamos viendo en la pantalla. Ustedes se pueden imaginar muchas cosas al ver esto. No sabemos si es algo bueno, si es algo malo, si representa algo pequeño o si representa algo muy grande. Realmente no podemos tomar o saber esa información porque simplemente tenemos 2 números, ¿no? ¿Qué sucede cuando entonces este dato lo ponemos de esta forma? Entonces, estamos viendo una captura de mi celular en la aplicación que nos da información sobre el clima y entonces ya sabemos que en la Ciudad de México hay una temperatura de 22 grados centígrados, que está mayormente nublado y pues bueno, eso obviamente nos da ya mucha más información para entender a esos 22 grados que se refiere, ¿no? Que es una temperatura pues bastante favorable, que pues puede llover, pero no está haciendo tanto frío. Realmente nos da mucha más información y nos permite generar conocimiento para tomar decisiones. ¿Por qué para tomar decisiones? Porque nosotros estamos tomando decisiones basadas en datos todo el tiempo. Y muchas veces y cada vez más lo hacemos a través de herramientas tecnológicas, a través de la tecnología, a través de cosas que vemos en nuestros teléfonos inteligentes, que vemos en nuestros relojes, que vemos en la computadora, que escuchamos en las noticias, que vemos en redes sociales, etcétera. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque todas las personas estamos tomando decisiones sobre nuestra vida diaria en todo momento. Y esto va desde una decisión tan simple como si salir con una chamarra o no, o si irme por cierta calle en vez de otra porque hay mucho tráfico y estoy viendo tal vez Google Maps, hasta decisiones mucho más complejas que tienen que ver realmente con la provisión de servicios públicos, con entender un problema que se relaciona con la salud pública, con la educación pública, con un tema en el municipio, con la recolección de basura. Entonces, este uso de datos constante es algo que no vivimos solo en los gobiernos o en las oficinas de gobierno, es algo que vivimos nosotros todos los días y que nos permite a nosotros también tomar decisiones. Entonces, primero partir de ese principio, que los datos nos ayudan a entender nuestro entorno, a entender realmente qué está pasando para poder generar conocimiento al respecto. Y entonces viene, bueno, aquí hay una pequeña definición. La verdad es que ustedes pueden encontrar infinidad de definiciones sobre datos en Internet. Un dato realmente es el nivel mínimo de abstracción a partir del cual se puede generar información y luego conocimiento. Regresemos a este ejemplo que yo les ponía, ¿no? Un nivel mínimo de abstracción solo es tener un número 22, que no nos dice mucho, pero a ese número si le empezamos a agregar otros elementos de información,
estamos agregando contexto a ese dato, contexto a ese número, y luego estamos generando conocimiento. ¿Por qué? Porque eso nos permitió entender que eso se refería a una temperatura que estaba sucediendo en cierta ciudad y nos permitió tomar una decisión, ¿no? Entonces, los datos son representaciones simbólicas de variables tanto cuantitativas como cualitativas. Y entonces viene por niveles, que es algo que les acabo de explicar, ¿no? En el primer nivel tenemos estos niveles mínimos de abstracción que no nos permiten entender realmente qué es lo que está sucediendo. Cuando pensamos en datos, cuando pensamos en una base de datos, por ejemplo, pues solo tenemos muchos números, ¿no? Muchos números que solitos pues no nos dirían nada. Cuando empezamos a agregar contexto a esa información, cuando empezamos a mezclar más bases de datos, a cruzar un dato con el otro, a entender realmente qué es lo que está sucediendo, entonces empezamos a generar más información y se genera conocimiento a la hora que nosotros aprendemos de esos datos, comprendemos la situación, comprendemos el contexto y aplicamos ciertos conocimientos al respecto o tomamos decisiones. Entonces, este es una evolución de no solo tener los datos porque sí, sino cumplir este ciclo de vida del dato, o por qué estamos abriendo datos o compartiendo datos o usando datos para ciertos fines en específico, ¿no? Entonces, ahora que estamos también, muchos de ustedes están relacionados con políticas de datos abiertos, políticas de transparencia proactiva. El tema de datos abiertos no se cierra o no se cierra esta pinza hasta que realmente se genere este conocimiento y este conocimiento realmente se aplica a la hora de tomar decisiones basado en lo que nosotros estamos viendo o en lo que los datos nos están diciendo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente existen muchos tipos de datos. El Instituto de Datos Abiertos del Reino Unido publica este espectro de los datos que va desde la cantidad, pueden ser pequeñas cantidades de datos, una base de datos nada más, con algunos registros, con pocos registros, medianas cantidades de datos, un poco más, o sea, los datos que puede tal vez manejar una oficina de gobierno o una institución pública, y ya un gran volumen de datos, o lo que nosotros también hemos escuchado que se conoce como Big Data, que son miles y miles y miles y miles de datos que también nos ayudan a entender mejor un problema. Ese es el principio máximo de la inteligencia de datos. Entre más datos tengamos, mejor podemos entender los problemas y mejor podemos, vaya, pues tomar decisiones al respecto, ¿no? Otra forma de verlo son de acuerdo al grado de la apertura de los datos. Existen datos personales, que pues son datos cerrados. Existen datos comerciales que se comparten a través de ciertos permisos o ciertos perfiles de las personas dentro de una organización o dentro de una empresa. Y datos de gobierno que son completamente públicos y que la mayoría pueden ser abiertos también y que cualquiera puede acceder y que depende también del formato, obviamente, en el que se publique para determinar su grado de apertura. Entonces, bueno, también en esta forma de pensar en los datos o de clasificarlos, también automáticamente pensamos en una base de datos y pensamos en números, ¿no? Los datos se nos presentan en muchas formas y esto también es importante entenderlo cuando estamos construyendo un modelo de gobernanza de datos. Los datos no solo se presentan en formato de números, sino también en formato de texto. Muchos de ustedes juegan, o más bien, perdón, muchos de ustedes toman información que encuentran en Internet de instituciones públicas que están tal vez en PDFs o tal vez son imágenes de PDFs escaneadas que pues no pueden hacer mucho con esa información y que también es información valiosa. Entonces, los datos que vienen en formato de texto también deben de estar disponibles en el formato que el usuario requiera para realmente poder ser aprovechados y explotados, ¿no? Las imágenes, los videos también forman parte de los datos y también forman parte de esta infraestructura de datos con la que cuenta un gobierno o una institución, temas de mapas, temas de videos, vaya, todos estos tipos de datos son parte de la infraestructura de datos y son parte de la infraestructura digital con la que cuenta un gobierno para el desarrollo de servicios y de políticas públicas. Entonces, bueno, también en las definiciones a veces es común confundirnos. Están por un lado los datos personales, que son cualquier información que concierne a una persona
física identificada o identificable. También hay ciertas políticas y ciertas reglas que se dedican al tratamiento de los datos personales. Los datos públicos son todos estos datos que no están sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o privilegio. Un dato público puede no ser un dato abierto, específicamente por el tema del formato, ¿no? No todos los datos públicos son datos abiertos. ¿Por qué? Porque no todos los datos públicos se publican o se ponen a disposición de las personas en formatos abiertos. Y entonces, los formatos abiertos justamente son datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. También este no es un taller sobre datos abiertos, pero es un poco entender que todos los gobiernos dentro de esta bolsa de datos con la que cuentan o con la que manejan, que generan también dentro de esta infraestructura existen diversos tipos y justo un modelo de gobernanza da claridad sobre cómo tratar a cada uno de estos datos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un ciclo de vida. Cada dato que se genera tiene un ciclo de vida que va desde su captura, desde que nace ese dato, desde que se genera, desde que nosotros estamos recibiendo información, por ejemplo, en un trámite público, el momento en el que una persona entra a una plataforma y empieza a llenar sus datos o va a una oficina de gobierno e entrega ciertos papeles para que la persona para que el servidor público, la persona servidora pública, registre su nombre, su dirección, su edad. Ese es el momento en el que están haciendo un dato, porque estamos ingresando datos en un sistema para iniciar cierto proceso que le dé al ciudadano, a la persona, un trámite o un servicio o un producto de gobierno. Entonces, desde la captura, en dónde se almacenan esos datos, quiénes son los responsables de almacenarlos, en qué oficina están, si es en un servidor físico, si es en la nube, todo esto forma parte del ciclo de vida del dato. Cómo se procesan también a la hora de tomar decisiones, en dónde están esos datos que yo necesito para tomar cierta decisión o para diseñar cierto servicio público, el uso que se le da a esos datos, la publicación y en el caso de que los datos ya no se consideren útiles o ya cumplieron como el ciclo de vida y se decide borrarlos o archivarlos, pues basta el archivo. Entonces, todos, absolutamente todos los datos van o tienen todo este ciclo de vida. Y dentro de este ciclo de vida hay también personas responsables, hay tecnología que se utiliza tanto para el almacenamiento, tanto para el procesamiento, para la publicación. Y entonces el modelo de gobernanza lo que nos ayuda a ver es cuáles son todos los elementos que funcionan y que se vinculan dentro de todo este ciclo de vida de nuestros datos. Entonces, bueno, voy a parar un poquito ahí para ver si hay alguna pregunta en el chat respecto a lo que hemos visto hasta ahorita. Creo que no hay preguntas todavía. Me voy a ir deteniendo por si hay preguntas, pero creo que hasta ahorita está todo claro. Ahora sí, entrando al tema de gobernanza de datos. Primero hay que entender el término de gobernanza, porque no es sencillo. Gracias, por ahí ninguna pregunta. Muy bien. Primero es necesario entender el tema de gobernanza. Con todo esto, hay muchos conceptos que nosotros estamos utilizando o que se utilizan y muchas veces ni siquiera entendemos la diferencia, ¿no? Incluso el tema de entender la diferencia entre transparencia y datos abiertos o transparencia y rendición de cuentas o gobierno abierto y datos abiertos. Son muchos los elementos o los conceptos que estamos escuchando todos los días y que es importante entender la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, primero, si nosotros buscamos en un diccionario, el diccionario de la Real Academia, el término de gobernanza, vamos a ver estas dos definiciones. Primero, una que ya está en desuso, que significa acción y efecto de gobernar o gobernarse, que honestamente pues no nos dice mucho, y una que se construye de manera más reciente, que es forma de gobernar, especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el tema de gobernar se vuelve más estratégico, más dirigido hacia la eficiencia, hacia entender realmente qué es lo que necesitamos hacer para cumplir nuestros objetivos como gobierno, ¿no? Ahora, este término aplicado a los datos
nos habla entonces de que la gobernanza de datos es el marco que garantiza que los datos correctos se recopilen, utilicen y compartan de la manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesitamos, o bueno, que necesitamos tener una estrategia, un rumbo, un objetivo para ver realmente qué datos necesitamos para cumplir esos objetivos. Ya no estamos hablando de tener datos porque sí o publicar datos porque sí o ser transparente, vaya, el tema de transparencia es esa parte, sino el tema de usar datos para la toma de decisiones, para el diseño de servicios, tiene que ser basado en una estrategia previa, en un plan y en un objetivo muy claros, ¿no? Entonces, que los datos correctos se utilicen y compartan de la manera correcta, que también involucra principios de privacidad, de ética en el uso de datos, de uso responsable de la tecnología también. Entonces, este modelo de gobernanza nos debe de dar claridad sobre todo esto que está sucediendo y nos debe de ayudar también a responder estas 4 preguntas. ¿Por qué? Bueno, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué tenemos un proyecto de datos o queremos implementar una estrategia de datos o estamos armando un nuevo portal de datos abiertos, por ejemplo, ¿no? Que ahorita, pues también muchos gobiernos siguen desarrollando este tipo de herramientas. Pero ¿por qué necesitas un portal de datos abiertos? Simplemente por publicar datos y que haya datos ahí nada más, o ya tienes o tienes claro cuáles son los problemas más comunes o los más complejos en tu municipio o en tu estado y ya sabes específicamente qué datos está buscando el usuario o bueno, sí, los usuarios de estos datos. Entonces, primero nos ayuda a responder cuál es la visión y la estrategia de la organización o del gobierno. ¿Qué datos necesitamos? Entonces, respondemos a la pregunta de cuáles son esos datos que nos ayudan a cumplir estos objetivos que ya determinamos en nuestra estrategia, ¿no? ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes son estos roles? ¿Quiénes son los responsables de generar los datos, de almacenarlos, de transformarlos? ¿Quiénes son también las personas que nos están pidiendo cierto tipo de datos? Y también cómo utilizarlos, cuáles son esos procesos por los cuales yo puedo acceder a ciertos datos, cuáles son las herramientas que tengo a mi alcance para transformarlos, cuáles son los estándares también con los que debo de cumplir para asegurar la calidad de los datos y para que haya para facilitar también la interoperabilidad entre sistemas, entre equipos, etcétera. Entonces, un modelo de gobernanza nos ayuda a que todos estos elementos que contestan estas preguntas estén bajo un mismo esquema. Y entonces también hay una diferencia entre lo que hemos escuchado que es la gobernanza de datos y la gerencia de datos, más bien, perdón. La gobernanza de datos es este paraguas que involucra todos estos elementos. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de los elementos, todos los elementos que contestan estas preguntas, las políticas, quiénes son las personas, cuáles son los principios, los procesos, la tecnología, los datos. Todo eso es el paraguas que nos habla que está dentro de la estrategia, ¿no? La gerencia de datos se relaciona un poco más con la operación. Entonces, la gobernanza de datos abarca o aporta un enfoque mucho más holístico para la estrategia, la administración, la seguridad y el uso de la información, mientras que la gestión de datos está mucho más relacionada con la operación y con este ciclo de vida, o sea, asegurar que este ciclo de vida se cumpla de la manera correcta, bajo los estándares correctos, bajo los principios de seguridad, de privacidad, etcétera. Entonces, ahí también hay un poco de diferencia, o más bien es la diferencia entre estos dos conceptos. Otra cosa también hablando en el tema de liderazgo, en el tema de las personas, es estos roles comunes que hemos empezado a escuchar, que, bueno, los más comunes son el Chief Data Officer o el director de datos, puede tener muchos nombres, o el Chief Analytics Officer. Esto en los gobiernos o en las instituciones públicas cambia, y ustedes mejor que nadie lo saben, cambia de rol, cambia de persona, se le llama de forma distinta. A veces el encargado de tecnología es el mismo que se encarga del tema de datos, o a veces el tema de datos lo lleva el director de innovación o el director de transparencia. Ahora sí que el modelo de gobernanza de cada una de los gobiernos determina quién va a adoptar este tema de responsabilidades, quién va a diseñar la estrategia de datos dentro de una organización, dentro de un gobierno, y quién es el punto de contacto para
temas de políticas de datos, para la estrategia de datos. Entonces, esto también va cambiando, pero también la identificación de estos roles, el nombramiento oficial de estos roles y también la comunicación que se da respecto a estas personas es parte de este modelo de gobernanza. Entonces, bueno, igual no sé si puedan compartirme un poco de quién asume este rol dentro de su organización. Creo que por ahí hay alguien de Gobierno Abierto del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. No sé si el Instituto de Acceso a la Información de Coahuila tenga un rol específico designado para estas responsabilidades. La verdad es que he visto que cambia mucho de gobierno a gobierno, pero bueno, lo que les quería decir es esto, por ahí, este tipo de perfiles o este tipo de personas cambia de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la estructura organizacional de cada uno de los gobiernos, y está bien, no importa, no todos los gobiernos deben de tener un director de datos. Si lo tienen específicamente es una muy buena práctica. Si no, y es lo más común, es que cualquier otra persona dentro de áreas de transparencia, de innovación, de gobierno digital, de tecnologías de la información, esté asumiendo este rol de ser el encargado de la estrategia o la política de datos, ¿no? Ignacio Galindo nos comparte que la política de datos abiertos apenas se implementará a nivel nacional por el INAI. Sí, sí. Por ejemplo, una buena práctica de esta nueva política del INAI de Abramos México será justamente integrar esta institucionalización de quién será el líder nacional de datos, ¿no? Como institución será el INAI, pero incluso un modelo de gobernanza los modelos de gobernanza aplican para una institución o para un gobierno completo, ¿no? Entonces, este modelo de gobernanza debe dar claridad hacia todo ese gobierno o hacia toda esa institución. Entonces, puede haber un director de datos en una institución que se encargue de liderar toda esta estrategia, hasta un director nacional de datos, o un Chief Data Officer nacional o un líder nacional de datos. Por ejemplo, en Colombia, hace un par de años, publicaron su modelo de gobernanza de datos y ellos designaron a un líder nacional de datos, que es esta figura y esta persona que se encarga de esta política de datos a nivel nacional. Ahora, otra cosa, la política de datos abiertos también ya se ha transformado y ha evolucionado. Ya no estamos hablando solo de datos abiertos, estamos hablando de datos en general, de toda esta infraestructura, porque recuerden que tenemos muchos tipos de datos dentro de un gobierno. Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos de gobernanza más comunes que podemos encontrar en diferentes modelos? En diferentes modelos de gobernanza, tanto institucionales como de gobiernos locales o gobiernos nacionales. Primero, o bueno, lo que se encuentra en todos o en la mayoría es tener, bueno, primero el marco legal y las políticas, el tema de liderazgo y los equipos, quiénes son estos líderes o estos roles o estos encargados en los niveles más también. El tema de datos también, tener mucha claridad sobre cuál es la infraestructura de datos de una institución o de un gobierno, la tecnología, con qué tecnología contamos para almacenarlos, para transformarlos, incluso para compartirlos. Por eso también se incluyen estos mecanismos de transferencia de datos. ¿Y quién es nuestra comunidad de usuarios? Comunidad de usuarios entendiendo que nosotros mismos, como parte del gobierno, como encargados de ciertas áreas de servicio, somos también usuarios de los datos que nosotros generamos o de los datos que generan otras áreas de gobierno. Entonces, así se ven diferentes modelos de gobernanza en otros países. Si ven el ejemplo de Nueva Zelanda del lado izquierdo, ellos tienen un modelo de gobernanza que se divide en 3 niveles. Hasta arriba es un nivel muy ejecutivo en donde se establece la estrategia la estrategia de datos del gobierno. En el nivel medio se habla sobre la gestión, que ya incluye el tema de procesos, el tema de la política, el tema de, todo el tema de la gestión, y hasta abajo todo el tema operativo, que se involucra también o que se vincula con la práctica en sí, con cómo manipular los datos, cómo analizarlos, cómo medirlos. Y entonces este tema holístico va desde tener
un liderazgo en un tema de datos, tener una gestión de datos, tener una madurez en el tema de datos, su calidad, etcétera. Entonces, abarca desde la operación hasta el nivel más alto que tiene que ver con la estrategia. Por el otro lado, por ejemplo, tenemos el caso de Noruega, que que está un poquito más confuso, pero ellos lo que hacen es poner los datos en el centro, ¿no? En el centro tenemos toda nuestra información, esos son nuestros datos. Alrededor hablamos sobre cómo acceder a ellos, cómo usarlos, cómo estructurarlos, en dónde se almacenan. Y luego tenemos principios alrededor, que es como la capa más externa, que ya habla como de las políticas, de la gobernanza y de la organización, cuáles son las metas y la visión del gobierno, etcétera. Entonces, ahora sí que cada quien es como muy libre de dibujar este modelo de gobernanza y de establecer cuáles son los elementos más importantes para cada tipo de gobierno, ¿no? Estos son otros dos ejemplos. Por ejemplo, el de la izquierda es del Reino Unido, que hasta arriba ellos hablan de oportunidades. ¿Cuáles son nuestras grandes oportunidades como gobierno en temas de crecimiento, en temas de empleo, en temas de servicios públicos, de investigación y temas que tienen que ver con la sociedad o los temas sociales, ¿no? En la siguiente capa, en la capa de en medio, tenemos como misiones o acciones y hasta abajo ellos muestran los pilares para el uso efectivo de los datos que abonen a cada una de esas misiones, que contribuyan a las grandes oportunidades que ellos identifican en su gobierno. Entonces, hasta abajo está temas de habilidades, de la disponibilidad de los datos, del uso responsable también. Entonces, igual, un poco como el modelo de gobernanza de Noruega, va desde el tema operativo hasta el tema mucho más estratégico de cuáles son estos grandes, oportunidades o objetivos que se están persiguiendo como gobierno, ¿no? Entonces, bueno, creo que podemos hacer un ejercicio muy rápido para que ustedes vayan, les voy a poner un link en el chat y nos vamos a ir rapidísimo a un tablero en Miro para que ustedes puedan identificar cuáles son estos elementos. A ver, no sé si puedan ahí acceder. Si alguien no puede entrar, ahí ya los estoy viendo. Ok, perfecto. Voy a tratar de compartir mi pantalla acá. Creo que ahí ya están viendo mi pantalla. Mm, Ahí está, perfecto. Muy bien. A ver, entonces, vamos, lo que quiero que me ayuden es a identificar cuáles son estos elementos dentro de cada una de estas cajitas que les acabo de hablar. Primero tenemos cuál es todo el marco legal eh, que se relaciona con los datos en nuestro gobierno o en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestra institución. Seguramente hay una política estatal de gobierno abierto o hay una política estatal de datos abiertos o hay un reglamento interno de datos dentro de la organización. Luego, ¿quiénes son estos elementos de liderazgo y cuáles son los equipos? Hay un director de datos, hay un equipo de datos abiertos, puede o no puede llamarse así, pero lo importante es que ustedes, cajitas, puse unos post-its en amarillo para que me ayuden a identificar cuáles son estos elementos de gobernanza. Entonces, de datos, pues la verdad es que hay millones cantidades, muchísimos tipos de datos, pero tal vez uno que ustedes utilicen o que ustedes generen, que es el más importante. Tal vez ustedes son no sé, el director de movilidad de Monterrey y entonces un dato estratégico es, no sé, el número de incidentes viales al mes, ¿no? Cosas así. Vaya, los datos, pues la verdad es que varía mucho dependiendo del área en el que se encuentran, o los tipos de tecnologías que ustedes usan también para almacenar sus datos, para transformarlos. Si tienen un portal de datos abiertos, pues también es parte de esa tecnología. ¿Cuáles son esos elementos de tecnología que ustedes utilizan o que su política de datos tiene o que su modelo de gobernanza debería tener, ¿no? Y por último, ¿cuál es esta comunidad de usuarios que ustedes pueden identificar en este momento que utilizan datos que ustedes generan o que les han solicitado de otros sectores? ¿Con quiénes
¿quiénes deberían estar identificados dentro de este modelo de gobernanza de su gobierno o de su institución? ¿Alguien no ha podido ingresar? Creo que ya hay varios por ahí. A ver, por ejemplo, estoy viendo en marco legal y políticas internas. Existe una ley de mejora regulatoria y buen gobierno del Estado de Puebla. Seguramente ahí viene algo sobre tema de gestión y uso de datos. Programa de gobierno democrático, innovador y transparente. ¿De dónde es? Perdón, nada más para ponerlo aquí. O si me ayudan a poner de dónde es este programa de gobierno democrático. Política de Nuevo León abierto, exacto. Ley de mejora regulatoria y simplificación administrativa del Estado de Nuevo León. Muy bien. Está perfecto. Ese es el marco legal y políticas internas de nuestro modelo de gobernanza, ¿no? Por acá, en el liderazgo y equipos, veo que está Consejo Nuevo León, el municipio de Monterrey. Ok, podríamos ser un poquito más específicos sobre las personas, o sea, sobre este rol. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de tener un modelo de gobernanza es dar claridad a todos los involucrados en este ciclo de vida de los datos. Por ejemplo, si yo soy parte del Ayuntamiento de Monterrey y necesito ciertos datos para el diseño de un nuevo servicio, y no sé quién los tiene, yo debo de tener claridad de quién es ese punto de contacto dentro del ayuntamiento que me puede ayudar a conseguir esos datos o con quién debo ir para decirle, oye, estamos diseñando un nuevo servicio, queremos saber cómo se comportan los ciudadanos respecto al tema de recolección de basura, entonces, ¿quién puede darme esa información? Entonces, tener muy identificados estos roles dentro de los gobiernos, porque se convierten en el punto de contacto a la hora de satisfacer las necesidades de información de los usuarios. Ok, aquí está Subsecretaría de Transparencia y Gobierno Digital del Estado de Puebla. Perfecto. En temas de datos, por ahí cantidad, causas y finanzas de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora sí que el tema de datos pues es muy abierto, ¿no? A la hora que si ustedes quieren empezar a diseñar un modelo de gobernanza propio, ya sea a nivel estatal, pues esta bolsa de datos será mucho más grande, si es a nivel municipal es mucho más chica, si es a nivel institucional, pues es mucho más claro determinar cuáles son estos datos, pero también el tema del modelo de gobernanza es tener un mapeo muy, muy claro de con qué datos cuento como gobierno, porque es el insumo principal para el diseño de políticas públicas, para el diseño de servicios públicos, para el diseño de servicios digitales. Datos Nuevo León, que es un portal en temas de tecnología. Y en tema de comunidad de usuarios, exacto, academia, periodistas, personas que trabajan en sociedad civil, exactamente. Entonces, está perfecto. Comisionada de Mejora Regulatoria en Nuevo León. Esto está para que ustedes sepan identificar cuáles son todos estos elementos que caben dentro de un modelo de gobernanza. Si quieren, podemos detener un poquito ahí el ejercicio. Nos regresamos. Esta liga la pueden volver a consultar en el momento que quieran. Si quieren que les sirva también para trabajar de manera interna en empezar a mapear estos elementos de gobernanza dentro de su gobierno, la pueden reutilizar. Con mucho gusto se las puedo compartir o pueden copiarla y pegarla en otro pizarrón en Miro. Pero bueno, vamos de regreso a nuestra presentación. Ahí está. Muchas gracias. Quiero mostrarles un poco cómo se ve un modelo de gobernanza, justamente el de Colombia, que creo que es el mejor ejemplo que tengo hasta ahorita, y el primer modelo de gobernanza de la región que conozco. Denme un segundo. A ver, ahí voy a volver a compartir rapidísimo mi pantalla. Dices, bueno,
haces un mapeo de todos estos elementos y qué significa tener un modelo de gobernanza, ¿no? Puede haber muchas formas de institucionalizar nuestro modelo de gobernanza. El Gobierno Nacional de Colombia lo hizo a través de un decreto. Entonces, ellos publicaron en 2022 este decreto que dice lineamientos generales para fortalecer la gobernanza de la infraestructura de datos y se crea el modelo de gobernanza de la infraestructura de datos, ¿no? Entonces, dentro de su modelo de gobernanza, una de las cosas que se establecen es la creación de este líder, de este nuevo rol nacional que recae, o bueno, que se crea un líder nacional de datos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sus niveles de modelo de gobernanza tienen un nivel estratégico, donde se definen las políticas, las estrategias, las prioridades del desarrollo de la infraestructura de datos, un nivel táctico, en donde ya se elaboran planes, programas, iniciativas, y un nivel operacional, ¿no? Que ya tiene que ver con los lineamientos específicos para el uso de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel estratégico se crea el Coordinador Nacional de las dependencias y entidades del gobierno nacional, se crean también y existe también un equipo técnico especializado para ayudar en temas de tratamiento, transformación de datos. Entonces, muchos de estos elementos, a la hora que ustedes empiecen a definir su estrategia, su visión en un tema de datos, la idea es tomar decisiones y tener claro quiénes son, cuáles son estas políticas. Tal vez no existe una política, entonces ustedes se dan cuenta de que parte de su modelo de gobernanza o parte de su estrategia de datos justamente se refiere a crear una política de datos en su gobierno, ¿no? Tal vez no existe un rol y es necesario, entonces parte de su estrategia de datos y en su modelo de gobernanza debe existir este rol que asuma responsabilidades muy específicas de liderar esta estrategia de datos dentro de la organización. Y entonces para eso sirve este ejercicio que acabamos de hacer. Si podemos poner la presentación de nuevo. A la hora que ustedes mapeen estos modelos de gobernanza, identificar en dónde tal vez hay oportunidad para institucionalizar ciertos elementos que conformen o que ayuden también a que todos estos elementos existan y convivan y se vinculen entre sí, ¿no? Perdón, hay un par de preguntas. Esaú dice una pregunta, Andrea, ¿el taller queda grabado? Me parece que sí, no estoy muy segura, pero vamos a tratar de tener este tipo de talleres más adelante. Nosotros en Datamorfosis también estamos organizando varios talleres al respecto, pero sí, me dicen que sí va a estar grabado. Y luego Patricia me dice, buen día, tengo una pregunta. ¿A qué hace referencia que la gobernanza de datos tenga un enfoque holístico? Ok, el enfoque holístico tiene que ver con esto, con que se toquen todos los elementos que nosotros acabamos de identificar en el ejercicio. Es decir, que este modelo de gobernanza no solo hable del tema de tecnología y del tema de los datos en sí, sino que hable de que existen también una comunidad de usuarios, de que existe un objetivo, un fin común de la organización o que existen prioridades nacionales o prioridades estatales que la estrategia de datos debe estar abonando constantemente, que no solo hable del tema de gestión, sino que hable también del tema de estrategia. A eso se refiere con holístico, que vaya también, que toque el temas de tecnología, pero que también toque temas de las personas, de quiénes son estos encargados, cómo se vinculan entre sí, cómo colaboran, por ejemplo, en un tema de los responsables de datos dentro de cada área de gobierno, si se organizan de cierta forma, si hay un comité interinstitucional de datos en donde estos responsables se reúnan cada cierto tiempo para determinar objetivos, para compartir experiencias, que sea holístico, que realmente este modelo hable de todos estos elementos que conviven en el ciclo de vida de los datos, ¿no? Que no solo es, bueno, sí, tenemos datos y los vamos a guardar en un servidor, sino que, a ver, esto forma parte de un modelo mucho más holístico de a dónde vamos como gobierno, a dónde vamos como institución, quiénes somos las personas que estamos encargadas de
tanto de tomar decisiones de política, como de diseñar servicios, como de almacenar los datos, como de ver que los principios de privacidad se cumplan, es juntar todos estos elementos y asegurar que todos estos elementos vivan y convivan entre sí. De eso se trata un enfoque holístico, y el modelo de gobernanza debe reconocer a todos estos elementos para que todos estén contemplados, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco apurados de tiempo, pero ¿quién regula los datos en México? Esto también es parte de entender este tema de gobernanza. Inmediatamente nosotros pensamos en el INAI a la hora de hablar de, bueno, ¿quién es el encargado de regular estos datos en México, ¿no? A nivel nacional existen muchos, o sea, el marco legal de los datos va mucho más allá del INAI. El INAI obviamente es el encargado de asegurar que esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se cumpla, también de la Ley General de Protección de Datos Personales, pero, por ejemplo, Función Pública es el encargado de esta política de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos de la administración pública. Y no solo hay el INEGI, existe una ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que nos dice cómo debe de ser el tratamiento de los datos estadísticos y geográficos de nuestro país. Entonces, incluso el INEGI y esta ley es parte del modelo de gobernanza de datos en México. Incluso la Ley General de Archivos nos dice cómo debemos nosotros estar archivando la información que se genera. Entonces, por eso digo que vamos en todo el ciclo de vida de los datos, desde que se generan hasta que se archivan o hasta que se decide eliminar un dato, ¿no? Entonces, el modelo de gobernanza de datos en México, la parte de la política y la regulación tiene que ver con todos estos actores que van mucho más allá de solo el tema de transparencia y acceso a la información. El dato tiene un ciclo de vida y hay muchos encargados de ese ciclo de vida en México, ¿no? De regular cada etapa de los datos. Y pensando también en todos los tipos de datos que existen en México, no solo existen los datos personales, sino también existen datos estadísticos y geográficos. Entonces, cuando nosotros estamos mapeando estos elementos de gobernanza, tenemos que ver cuáles son todos los datos con los que nosotros estamos conviviendo. Una política de datos no solo puede estar tomando en cuenta los datos abiertos, porque para tomar una decisión, para diseñar un nuevo servicio público, no solo vas a diseñarlo como gobierno con datos abiertos, seguramente hay datos que son sensibles, hay datos privados, hay datos estadísticos, hay datos geográficos que también podrías llegar a necesitar para tomar decisiones y que obviamente debes de usar bajo ciertos principios de privacidad. Pero no solo pensar que una política de datos se reduce al tema de datos abiertos, porque la infraestructura de datos va mucho más allá de solo los datos abiertos, ¿no? Entonces, bueno, beneficios de un modelo de gobernanza: nos ayuda a reducir la incertidumbre, nos informa los procesos de toma de decisión. Cualquier tipo de decisión va a necesitar datos. Y eso lo vimos al principio de la presentación de este taller. Nosotros necesitamos datos todos los días para ver cómo nos vamos a vestir, por dónde vamos a ir a la escuela, al trabajo. Entonces, imagínense si decisiones tan sencillas están informadas por datos, decisiones mucho más complejas, pues de igual forma lo deberían de ser, ¿no? Si no son decisiones tomadas solamente en el aire. Ayuda a democratizar los datos. Lo que les decía, que todos los miembros de una organización, todos los miembros de un municipio, todos los miembros de un gobierno estatal deben de tener claridad sobre qué datos cuentan, con qué datos cuenta el gobierno, quiénes son los responsables de esos datos y sobre todo cuál es el proceso para yo, como parte de un gobierno, poder acceder a cierto tipo de datos que necesito para yo tomar decisiones y para diseñar nuevos servicios o nuevas políticas públicas, ¿no? Obviamente nos ayuda a generar ahorros, porque el estar buscando quién tiene los datos, si están en el formato correcto, si los tenemos que volver a generar, si no están, pues nos perdemos tiempo y perdemos dinero. Hacemos un uso más eficiente de la tecnología también. Ayuda a conectar con la comunidad, ciertamente, porque hay muchos usuarios fuera de gobierno que están utilizando constantemente datos, incluso que ellos generan datos que nosotros necesitamos o que sirven para que el gobierno pueda tomar mejores decisiones. Entonces, este modelo de gobernanza también debería o debe establecer cuáles son los mecanismos para estar en constante contacto con los usuarios y poder hacer este match entre la oferta y la demanda de datos, ¿no? Nosotros como gobierno
ofrecemos datos, pero también demandamos datos de la misma comunidad que nos ayudan a entender mejor nuestro contexto. Entonces, bueno, obviamente hay ciertos desafíos que debemos tomar en cuenta en términos de calidad, en términos de flexibilidad también, en términos de eficiencia, este miedo al cambio, miedo a la iteración, obviamente desafíos en términos de ciberseguridad, que el modelo de gobernanza también debe de tener claro o tener una estrategia de prevención de riesgos, ¿no? Es como, ok, bueno, esta es nuestra estrategia de datos, estos son nuestros datos, estos son nuestros responsables, este también es nuestro esquema para prevenir riesgos en temas de ciberseguridad, en temas de mal uso de los datos, qué va a pasar si alguien hace mal uso de la información. Todos estos esquemas o todos estos principios deben de también ser cubiertos en este modelo de gobernanza. Y bueno, ¿por dónde? Perdón, ahí está. Ok, voy a saltarme un poquito esta pregunta porque quiero dejar espacio perdón, la lámina para dejar espacio a ciertas preguntas, pero bueno, ahora, el tema de inteligencia de datos. En este sentido, el tema de inteligencia se trata de identificar qué elementos tenemos nosotros para tomar decisiones. Es decir, con qué tecnología contamos, con qué datos contamos y cómo podemos hacer uso, con qué personas existen, qué otros equipos existen y cómo podemos hacer mejor uso de esa información para tomar mejores decisiones. Entonces, el tema de inteligencia, ay, se está volviendo loca aquí mi computadora, perdón. El tema de inteligencia nos ayuda a convertirnos en una organización de productos y servicios públicos a través de la gestión, el intercambio y el uso de datos. Ser una organización basada en datos significa generar una cultura de datos en todos los niveles de la organización. No solo dejar el tema de datos para ciertos grupos o para ciertos equipos, como el área de tecnología. Es como, no, los de tecnología son los que se encargan de todo el tema de datos. No, todos somos usuarios de datos y todos debemos estar usando datos todo el tiempo para tomar decisiones. Entonces es embeber esta cultura de datos dentro de todos los procesos de una organización. Y entonces tener o que el uso de datos sea un activo estratégico crucial para que los gobiernos impulsen inteligencia en el sector público y como resultado también ayuden a aumentar la capacidad de desarrollar políticas y servicios que sean sostenibles a largo plazo y lo más inclusivos y confiables posibles. Entonces, ¿qué tipo de decisiones podemos tomar a partir de los datos? El nivel más básico es contestar preguntas sobre qué pasó, ¿no? Tener datos para saber qué pasó, qué sucedió en el pasado. Después, hacer análisis diagnósticos también, entender por qué pasaron ciertas situaciones. Nos ayuda también, entre más datos tenemos y entre más datos de mejor calidad, a hacer análisis predictivos, es decir, qué podría pasar. Y por último, un análisis prescriptivo de qué hacer si eso llega a suceder. Entonces, también vamos en ciertos niveles a tomar decisiones más complejas y que ayudan también a prevenir ciertos casos. Los datos no solo nos ayudan no solo son o no solo deberían ser una fotografía de lo que ya pasó, que es un tema, por ejemplo, de rendición de cuentas, ¿no? En el tema de rendición de cuentas es como, bueno, pues me gasté esto y ahí lo publico y ya soy transparente, pero eso ya sucedió. El tema de tener una buena gestión de los datos y una política integral de datos es poder usarlos para prevenir ciertas cosas y para poder adelantarnos un poco a ciertos sucesos que podrían llegar a pasar. Y de eso se trata la inteligencia de datos y de eso se trata convertirnos en una organización basada en datos, en ir complejizando o en ir tomando decisiones cada vez más completas y cada vez más, digamos, pues sí, predictivas sobre cómo podríamos estar actuando como gobierno. Y entonces, ¿cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos si vamos o si nos empezamos a transformar en una organización basada en datos? Es que podemos tener modelos anticipatorios, hacer pronósticos para identificar de manera proactiva acontecimientos o necesidades. Y esto se vincula muchísimo a la hora de decidir qué tipo de servicios públicos necesitamos en nuestro municipio, en nuestro gobierno. Es entender cuáles son las necesidades para ver qué tipo de servicios necesito diseñar
y en qué formatos y a quiénes deben de estar dirigidos, ¿no? Este tema del diseño y de la entrega de servicios, tener soluciones y servicios más eficientes y una gestión general del rendimiento de todos los recursos y del uso eficiente de todos los recursos con los que cuenta un gobierno, un tema de monitoreo y evaluación también, y un tema de mejora continua. Entonces, bueno, creo que lo voy a dejar ahí porque se nos fue ya la hora y sí, de verdad quisiera tener ahí un par de preguntas o abrirlo a unas preguntas. Este taller, la verdad es que da para muchísimo. Hay muchos ejercicios que podemos compartirles para ayudarles a definir cuál es el mejor modelo de gobernanza para su organización, para su gobierno, cómo hacer mapeos también de los procesos más importantes que ustedes tienen en los servicios públicos para entender también cuáles son los datos estratégicos que nos ayudan a ver si el servicio está funcionando bien, cuál es la respuesta de la gente, en fin, hay muchísimas cosas que tanto Cívica Digital como nosotros estamos probando y que son parte también de las soluciones y de los servicios que ofrecemos de manera conjunta. Y pues bueno, ahora sí creo que voy a abrir el espacio para un par de preguntas antes de cerrar la sesión. No sé si alguien tenga alguna pregunta. El taller sí quedó grabado, sí está grabado. Yo creo que se enviará por correo. Kenia, y no sé si tú me puedas ayudar. Sí, me dicen que sí sí va a estar grabado. Ahorita que nos platique Kenia cómo se va a enviar. A ver, una pregunta sobre cultura de datos. Dice Melanie, ¿existe algún modelo base del que se pueda diseñar una política pública de datos? Em, no hay un modelo base, la verdad es que hay un montón. Creo que es que, a ver, esto es una muy buena pregunta. Hay una diferencia entre un modelo de gobernanza y una política de datos. El modelo de gobernanza simplemente nos dice cuáles son todos los elementos de gobernanza, recuerden el ejercicio, bajo los cuales nosotros operamos como gobierno. Una política de datos puede cambiar incluso de manera anual, podemos tener una política durante toda la administración, podemos tener una política que cambia año con año y la política de datos pues obviamente se tiene que relacionar con objetivos que tengamos a corto, mediano plazo, vaya, tal vez en la política de datos que yo publiqué este año, mi objetivo número 1 es tener un portal de datos abiertos, ¿no? Por ejemplo, o un objetivo de mi política es que todas las organizaciones utilicen datos en el diseño de políticas públicas. Entonces ya tiene que ver como con los objetivos a corto y mediano plazo. Sin embargo, cuando opere esta política debe de tener claro cuál es el modelo de gobernanza para poder cumplir con los objetivos de la política. No sé si me explico. Luego dice, ¿existe algún esquema o paso a paso para integrar y diseñar un modelo de gobernanza de datos? No hay uno oficial. La verdad es que lo que yo recomiendo es hacer primero este ejercicio que yo les comentaba. Primero identificar qué es lo que ya existe. Me voy a regresar a esta lámina en donde están los elementos de gobernanza. Aquí. Primero, lo que yo recomiendo es hacer un ejercicio de mapeo de lo que ya existe en estos 5 rubros. ¿Qué ya existe en mi marco legal? ¿Qué políticas ya tengo? ¿Bajo qué leyes opero? ¿Quiénes son estas personas que ya están encargadas? Personas, oficinas, equipos que ya están tomando responsabilidad respecto a tema de datos. Y ojo, no solo a temas de datos abiertos, temas de transparencia, todas estas personas que tengan que ver algo con datos, ya sea en temas de privacidad, de publicación, de uso, de datos de otro tipo, de datos estadísticos, o sea, cuáles son todos estos roles que debería yo sentar en la mesa, ¿no? ¿Cuál es mi infraestructura de datos? ¿En dónde están guardados mis datos como gobierno? ¿De qué datos genera cada tipo de institución? Tener un catálogo por institución de datos para que yo sepa realmente
pues con qué datos cuento, qué tecnología tengo y cuál es mi comunidad. Y a partir de eso, decidir cómo construir un modelo de gobernanza propio, ¿no? Hay muchos ejemplos que pueden seguir si ponen ustedes modelo de gobernanza, hay ejemplos de otros países, hay a ver, les pongo por acá el link al modelo de gobernanza de Colombia, pero como tal a ver, creo que les voy a dejar por ahí el link al modelo de gobernanza de Colombia. Esto lo pueden adaptar a sus necesidades, al tamaño de su organización también, y pueden construir uno propio. Nosotros justamente a eso nos dedicamos, a ayudarle a los gobiernos a diseñar sus propios modelos de gobernanza y a construir una hoja de ruta para su institucionalización, ¿no? A ver, desde mi perspectiva, ¿qué se debería hacer para impulsar el uso de datos por parte de la ciudadanía o incrementar la demanda? Ok, demanda de datos siempre va a haber, porque siempre va a haber usuarios interesados en utilizar datos. Hay que tener muy claro esto. Hay usuarios, el tema de transparencia y el tema de datos abiertos van sobre la misma línea, pero no significan lo mismo. No podemos obligar a una persona, a un simple mortal que use datos todo el tiempo, ¿no? Es como las personas ya tienen muchas cosas que hacer en su vida diaria. Las personas que van a llegar a usar datos es porque realmente los necesitan para una investigación, para el desarrollo de un servicio y entonces ya saben qué datos necesitan y en qué formatos los necesitan. Entonces, lo que se debe hacer es crear mecanismos para que estas personas o estos usuarios que ya tienen mucha claridad sepan en dónde y sepan cómo y tengan la facilidad de acceder y de descargar estos datos que se necesitan. Honestamente, no soy creyente de que absolutamente todas las personas deberían estar visitando un portal de datos abiertos solo porque sí. Al portal de datos abiertos simplemente se debe diseñar para aquellas personas que sabemos que van a llegar y que van a llegar buscando ciertos datos. Por eso también es importante hacer este mapeo de necesidades de información en mi municipio, en mi estado, en mi institución, porque así ya sé qué es lo que van a venir a buscar y ya simplemente lo pongo ahí en el formato que estas personas lo requieran, ¿no? Kenia, creo que te voy a pasar el micrófono. Sí. Cerrando, hay todavía algunas preguntas, les voy a dejar mi correo por acá. Sí, justo lo que te iba a comentar, ya el tiempo se nos está acabando. Igual agradecerles a todos los que estuvieron conectados. El tema está súper interesante y creo que podríamos seguir hablando aquí durante mucho tiempo, pero vamos a estar enviando la información por correo electrónico. Igual también podemos dejar ahí los datos para que puedan estar en comunicación. Y lo más importante de todo esto, pues, es que estas preguntas y todas estas dudas, pues, se puedan concretar en un proyecto de gobernanza, ¿no? Y justo eso es lo que estamos ofreciendo con Datamorfosis y Cívica Digital. Entonces, muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia. La verdad es que ha sido un tema súper interesante. Gracias a todos los que han estado aquí y pues nos comunicamos con ellos para poder dar seguimiento y si tienen dudas también puedan estar en comunicación. Muchísimas gracias, Kenia. Por ahí ya les dejé el Twitter. La verdad es que sí, este taller, bueno, la verdad es que es de 2 horas mínimo, pero para tener un producto al final que es un modelo de gobernanza es lo que nosotros hacemos, tener este producto ya con las personas con las que damos este taller. Pero también es importante mencionar que esta colaboración con Cívica a la hora de iniciar un nuevo servicio con un gobierno, este taller es importante para dar claridad al gobierno dentro de esta estrategia de transformación digital o de servicios digitales. Entonces, pues ahora sí que pueden también encontrarnos a través de Cívica y pues bueno, estamos igual a la orden. Sí, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes y esperamos pronto tener otro taller para poder seguir ahondar en el tema todavía un poquito más. Claro que sí. Muchas